Bienvenidos sean todos a esta entrega de Salud y Previsión 110, su programa habitual, producido por el doctor Julio Jacín y Horacio Montenegro, cada domingo a las 5 de la tarde por Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. También Canal 54, La Voz del Trópico, en los sistemas de cable del país. Igualmente, nuestros espacios digitales, Revista 110.online y nuestras páginas de Facebook y YouTube, Revista 110. En esta ocasión vamos a iniciar el programa conversando con nuestro compañero habitual de las entrevistas, el doctor Santos Ramírez Uribe, a quien les damos la bienvenida y con quien realmente tenemos algunos temas que tratar con respecto a la más reciente lucha reivindicativa del Colegio Médico Dominicano, después que creo que se habían hecho algunos pactos que creíamos que iban a dejar esto un poco tranquilo durante un tiempo. Doctor, ¿qué tal? Saludos y deme su impresión con respecto a ese movimiento de 12 horas del lunes pasado. Bien, Carlos, como siempre, nosotros aquí presto, como todos los domingos, a siempre dar la información adecuada. Yo creo que llegó un momento estelar de nosotros que habíamos planteado con respecto a esta lucha, ¿no? Sí. De todas maneras, vamos a decir cuál ha sido nuestra impresión. Saludar a Horacio Montenegro, que hoy, sí, por caso ajena a su voluntad, no va a estar con nosotros. Sí, cómo no, Horacio. Y vamos a esperarlo para el próximo domingo, ¿no? Sí, cómo no, vamos a esperarlo, claro que sí. Bueno, en el día de ayer, nosotros sostuvimos una huelga como colegio médico, porque usted sabe que uno es dirigente también del colegio médico, y observamos cómo se llama un paro de 12 horas, donde hay paralización en los hospitales o centros públicos y centros privados. Sin embargo, nosotros vimos como que estaba un poquito la parte, un poquito coja en ese llamado. Primero, porque las ARS privadas, en el caso de Adimar, ADAR, todas ellas no tienen régimen subsidiado, y la única que tiene régimen subsidiado es la pública, y hasta ahora, malamente o no, se están atendiendo los pacientes en los hospitales públicos y descentralizados. Este llamado es para mí una presión al Estado, al gobierno, en un momento en que, previo a este paro también, fue llamado el gobierno como si estuviera tomando de mojiganga al colegio médico, según voz del mismo presidente del colegio. Ayer simplemente fue una historia más conocida, hoy no tenemos resultados, y las intermediarias pues ganaron gran cantidad de dinero ayer, porque los médicos fueron obligados a ver pacientes privados de nuevo. Cada vez que esto sucede, lo único que ganan son las intermediarias, porque el día de ayer no afectó, porque por la cápita siempre de la tesorería le va a llegar ese dinero. Pero hoy, Carlos Alonso, nosotros tenemos ya con nosotros a un amigo, un hermano, sí, un conocedor, y más que yo de todas estas cosas, y más que mi propio comentario, me gustaría iniciar con esta situación, sí, que está pasando en el colegio médico, está pasando. Sí, claro. Y estos llamados sin un fundamento legal, en el sentido de que no se tocan tribunales. Ya tú saliste a la calle, tuviste paros, tuviste marchas, y entonces como que hay un espacio legal que para mí no se toca, habiendo tribunal administrativo y contencioso, estando la Suprema, qué sé yo, donde hay violaciones fundamentales en el mismo sistema de seguridad social. ¿Y quién más idóneo que nuestro invitado de Claro hoy? Que sí, les presentamos inmediatamente y le damos la bienvenida a este programa a el licenciado Trajano Vidal Potentini, quien es abogado, politólogo y catedrático universitario. ¿Quién mejor que él para hablarnos de las implicaciones legales que tiene, los aspectos legales de la seguridad social, más allá de lo que tiene que ver? Saludos, buenas. Santos, Alonso, agradecerle a ustedes este espacio, esta oportunidad,
de participar de este, que para mí es un tema país. Ujú. Y digo país porque encarna la aspiración más genuina y que ser humano alguno pueda tener de lo que es ese ideal de seguridad, de protección en el ámbito social, ya en su último tramo o tránsito de vida, que lamentablemente desde el año 2001 ha devenido en la República Dominicana, diríamos, en una estafa perfecta, en la estafa del siglo. Solo así podemos nosotros definir lo que es este entramado, ya es la denominación que hay que darle, en que se ha traducido, en que se ha prostituido todo el tema de seguridad social y lamentablemente ya arando en el desierto, donde vamos perdiendo la fuerza, porque se trata de un segmento, un sector mediático, poderoso, fáctico a nivel de poder, que tiene todo esto secuestrado y por eso estamos siempre patinando en la solución. Amén de que es un ámbito por demás especializado que ni siquiera los abogados, la mayoría de los abogados, conocen o profundizan esto. El grueso de los abogados que trabajan el tema están orientados, están destinados, que es donde encuentran el acceso al trabajo, a fundamentalmente ya lo que sería pues ese entorno hegemónico que lo constituyen los dueños de estas grandes estructuras a nivel de AFP y de ARS, esas grandes intermediarias que lo único que pudiera salvar no es resetear, una especie de reseteo del sistema y donde volvamos a desde cero para concretar entonces el ideal que viene a proyectar ya la Constitución del 2010 cuando habla del Estado social y democrático de derecho en su versión o en su ámbito social, que aun cuando trae los artículos 60 y 61 de la Constitución, con la seguridad social y con el derecho a la salud y con su entorno integral, lo que esto deviene es en filosofía constitucional, porque en la práctica vemos entonces cómo hay este desasosiego, cómo hay esta desesperanza en los dominicanos que ya lo han traducido, lo han cambiado, lo han apartado de lo que era esa esencia, ese juramento hipocrático, donde habían pacientes, donde el médico pues tenía esa relación, donde el médico también se constituía en más humano, porque ahora ha sido arrasado, ha sido arrastrado, ya no por esa esencia del médico, sino por ese negocio en que ha devenido la seguridad social, donde ya no hay pacientes, sino que son usuarios, ya es un negocio, es un cliente, efectivamente, de ser paciente han pasado a clientes, y ya a la hora de nosotros verificar los números y en esta disyuntiva, en esta paradoja que se encuentra el Estado, de que hay una Constitución que lo convoca a ser hegemónicamente los garantes, los protectores de todo este proceso, pero se encuentran de que esto está secuestrado en todo ese escenario, en todos estos ámbitos. Santos, que ha sido una especie de Quijote de este proceso, de esta lucha, ojalá que en algún momento pues ya haya cómo relevarlo, cómo haya fortalecer ese trabajo desde los diferentes escenarios. Nosotros también vemos que a la hora de hacer un balance en los tantos años que han pasado, no se ha ningún avance. Los avances son mínimos, son insignificantes y que ya hasta se han acostumbrado ellos ha sido como parte de la estructura propia del sistema, ya esta lucha y de que ellos vayan apañando y de verdad que es el problema más grave que país alguno pueda tener, en este caso República Dominicana, con lo que representa esta estafa del siglo. Carlos, pero Trajano, lo que pasa es que yo entiendo, recuerda que cuando nosotros estuvimos frente al Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, uno tuvo una visión de colegio, tuvo una visión como función frente a esas instituciones, en el sentido de que hasta planteamos un método legal, incluso contigo. Lo que pasa es que en ese momento no se pudo desarrollar todo el tiempo porque nosotros teníamos una visión hacia donde teníamos que caminar. Wilson Roa, que era el presidente, teníamos que consultar las cosas porque al final y al cabo el presidente tiene mucho peso y la visión que tenga. Él también tiene la misma visión que nosotros, pero fue un poquito conservador. Entonces,
porque yo planteaba algunos sometimientos que había que hacerle a las violaciones a la ley. Sucede y viene a ser que el Colegio Médico, en este proceso que lleva 4 años de tratar de buscar una resolución después de la nuestra, viola sus propias resoluciones. Y la 482, que era un poco más integral, la adicionan a esta última, pero subiéndole dinero en contra de los bolsillos de los afiliados y apretando un poquito a quienes siempre están, que son esa parte, que son los empresarios y los banqueros aquí. Ahora, ¿qué sucede? ¿No crees tú, Trajano, que cuando se estaba reformulando la ley en el Congreso, el Colegio Médico, en el método de irse hacia una marcha, hacia unos paros provinciales, dejó en ese momento un gran espacio, porque pudo muy bien contratar un abogado constitucional y laboral, porque las violaciones en su mayoría, desde el punto de vista de la ley para los servidores, son de carácter constitucional y laboral, porque incluso ahí se habla de que se le está prohibiendo a un médico ejercer en el sector privado, porque las ARS son las que están determinadas a hacer un contrato, dar un código y trabajar entonces el médico, cosa que va violando un derecho constitucional establecido en el artículo 61 y siguiente. Pero para finalizar y aterrizar, yo pienso que si bien la cuestión de fuerza era importante, también era en el Congreso establecer una comisión con economistas en costo, cuando se estaba reformulando la ley, y también un abogado constitucional y laboral, y hacer sometimiento a un tribunal en el mismo momento que están en las calles. Porque mientras usted no haga una fuerza de establecer el derecho, dice el artículo 106 o establece de la 8701 que hay una obligación del Estado y en este caso del sistema proveer como quiera salud, el 106, si mal no recuerdo, tú me vas a corregir, y en ese orden también, cuando pasan estas cosas, se están violando también los derechos de los afiliados, tanto por el Colegio Médico, también por las ARS. ¿No crees tú que este método, ya un poco anacrónico en el sentido de la reforma de salud que tiene el colegio, es lo que da el trate también con los resultados que hoy vamos obteniendo, Trajano? Mira, Santos, definitivamente que el sistema legislativo que se ha construido alrededor de legislativo y reglamentario, no solamente con leyes, la arquitectura propia de esa ley 87-01, la que instaura, la que establece el sistema de seguridad social, ha sido prostituida en toda su extensión. La ley en principio ni siquiera era una ley tan mala. Es una ley que bien pudo habérsele dado la certidumbre, bien pudo haberse orientado a un esquema transparente, a un esquema de equilibrio, a un esquema de servicio, a un esquema que aun cuando le diera vida, vigencia, que fuera fruto de ese neoliberalismo en aquel entonces, de que el Estado no estaba en condiciones de administrar nada, aun cuando le diera vida a ese ideal de que fuera el sector privado, debió haber considerado un equilibrio, debió haber considerado una justicia social, debió haber considerado mantener la esencia de lo que es la prestación de los servicios médicos en esa relación de paciente y el médico. No esta salvaje intermediación que hoy por hoy pues tienen tanto las AFP, pero en el caso concreto de las ARS. A la hora de tú levantar, de tú buscar los numeritos de todas estas ARS que hoy pues tienen acordonado todo el sistema de salud en la República Dominicana, te va a encontrar de miles y miles de millones de pesos por ese concepto de ganancia todos los años, señores. Entonces, ya tenemos ese inconveniente de que ha sido prostituida la ley y de que ya la única solución, la única alternativa es una gran movilización social de manera hasta medio radical para hacer las exigencias, porque con reforma no vamos a lograr nada. Esto hay que refundarlo, esto hay que llevarlo a cero, pero lo llevamos a cero eliminando las AFP, eliminando las ARS, que yo sé que es un poco difícil y que eso lo va a poder solamente el pueblo lograr. Ahí vemos algunas, por ejemplo, en el tema de pensiones, ahí vemos una resolución, señores,
que proyecta para que las personas que están ahorrando o para personas que son parte del sistema, proyecta que van a llegar a 110 años de vida. Y ustedes Dios saben que, mío. el promedio aquí Expectativa. es de 73 a 76 años, mujeres y hombres. Entonces, ¿cómo te van a pagar en 110 años lo que ha venido tú ahorrando para cada vez darte menos y en esos 110 años desaparece todo lo que tú tienes? No es posible. Matemática ni materialmente es posible que se duren 110 años. Y con Podrán menos salud. aparecer casos excepcionales, pero- que lo dudo ya. Y con menos salud. Entonces, señores, No, es para estamos devolverle a la secuestrando. gente la mitad de lo que ha dado. Eso, o Ni menos. siquiera la mitad, porque eso se va diluyendo y se va perdiendo, que debería mantenerse. Claro. Sí. Porque no le dan, ni siquiera alcanzan a los intereses de lo que tendrían ahorrado. Los intereses que de manera normal pudieran pagarle en cualquier otro sitio. Entonces, hay que arrasar con ese esquema, con ese sistema, y parecería, nosotros que estamos cansados de llevar propuestas, la hemos llevado donde senadores, la hemos llevado donde diputados, y eso se queda ahí. No hay ni siquiera ningún aspecto, tendremos que renovarlo, lo hicimos en una oportunidad con Santos y eso desde el colegio médico, y lo hemos hecho por separado. Sí. Y no hay forma de que ni siquiera se evalúe eso, no es un tema de reforma, eso no se resuelve con reforma, son migajas lo que se le van dando a las personas. Hay un momento en que 3, 4 mil millones de pesos que andan por ahí todavía rodando por personas que habían muerto, habían fallecido, y no hay forma de que los herederos le entreguen ese dinero. En el camino eran tanto las trabas que valía más la sal que el chivo y tenían que dejar eso así. Después de mucha lucha han empezado a aperturar y a devolverle a algunas personas, que no es verdad que pueden ser ni siquiera el 5%, el 10% de lo que tienen ese problema. Pero lo más también que tú tienes que observar es que si tú te pones a verificar, es muy difícil que tú conozcas 10 personas que hayan sido pensionadas por ese sistema, o personas que no estén al grito porque lo que le dan es 5, 7, 8, 10 mil pesos, gente que tienen 3 y 4 millones Con de pesos. todo y el tiempo que tiene de haberse Yo no iniciado. conozco 10 personas que hayan sido, y ustedes saben que Ni tú yo- tienes ya ni yo billones tampoco. de pesos, no, Sí, ya no sí. hay ni cómo cuantificarlo, ni cómo contarlo. Entonces un sector privado que ya tiene una especie de manejo, de complicidad con el mismo Estado, le prestan, no hay forma que no sea resetear y que no sea una gran movilización social. Y porque los partidos tampoco tienen eso en su agenda, ni abordan ni trabajan eso, ni le interesa No. porque eso les quita financiamiento Ni le conviene, de estos bueno. sectores. Entonces es una gran Así es. movilización social sostenida y permanente para ver cómo sueltan o cómo podemos reivindicar esto, que a mi juicio es uno de los dramas más fuertes que sociedad alguna pueda tener. Bien, vamos a hacer una pausa y luego continuamos conversando con el licenciado Trajano Pettini, aquí en Salud y Previsión. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116,
Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Seguimos en Salud y Previsión 110 conversando con el licenciado Trajano Potentini, abogado especialista en varias ramas del derecho también, de la Fundación Justicia y Transparencia, también fundador y presidente. Doctor Ramírez. Sí, con Trajano nosotros tenemos hoy un cóctel porque podemos hablar de todo. Sí. A nivel de derecho. Es nuestro consultor por excelencia para muchos temas. Y es parte del programa. Sí, claro. Este programa es también lo que nos corresponde a nosotros, el espacio también le toca a Trajano. Claro. Que vamos a hablar de una cosa importante ahorita, Ajá, que él está ahora exponiéndose y yo pienso que debe haber una consideración nacional a una persona que se ha entregado a las mejores causas y que ha arriesgado incluso su nombre, lo que él es, su integridad en favor de esas cosas en el país. Pues nada, vamos a seguir desarrollando el tema y yo creo, Trajano, que la ley, desde que entró, esto fue concebido como una idea fundamental de una gran persona que murió, que fue José Francisco Peña Gómez, cuando se establecieron los primeros pininos con respecto a ver en otros países un sistema integrado de atención en salud para la población. Y se hicieron esfuerzos y se obtuvo una ley que para mí, como bien tú dijiste en su forma, pues acaparó todas las condiciones necesarias de atención. Sin embargo, en el Congreso, donde estaban todos esos intereses, prácticamente cambiaron la ley. Y para comenzar incluso con la misma violación, la ley entró por parte cuando la ley se supone que debió entrar por todo el país. Y hubieron violaciones pero tan fuertes, que el Seguro Familiar de Salud, que era el que hablaba de toda la atención, entró 6 años, 7 años después. Y ahí, en ese mismo momento, se puede decir que eliminaron todos los derechos fundamentales de la población. Y en esos regímenes que se divide, tú sabes que hubieron 2 resoluciones sin tener que ir al Congreso, que cambiaron un plan básico, la atención a los pacientes, por un plan ideado a símbolo y forma de las ARS, que se llamó PDSS, por 2 resoluciones. Del 2007 a la fecha, yo pienso que nunca ha habido la atención debida, pero precisamente por eso. Y ninguno de los gobiernos que hemos tenido han tratado de cambiar simplemente esas 2 resoluciones para volver a un plan básico, porque si algo bueno tenía la ley en carácter universal era que ese plan básico era para todo el mundo. Todo el mundo tenía el mismo derecho. El que ganaba 10 millones de pesos, o el que cotizaba y ganaba 10 millones de pesos, el que ganaba 7.000, tenía el mismo plan básico. Crearon después un plan de servicio de salud, que fue el PDSS, y ese plan es enriquecedor de planes complementarios, planes que no lo pueden comprar la misma gente que inicialmente tenía el plan básico. Y han desmembrado ese plan. Ahí no queda nada y se lo dejan a lo que menos pueden y lo que tampoco pueden comprar salud. Entonces, desde el punto de vista tuyo como jurista, ¿qué tú consideras en esa llamada a la población, crear conciencia que la población puede hacer, o el sistema, o las instituciones que tenemos que velar por el beneficio de la mayoría? Realmente, ¿cuál sería la posición de cada uno de nosotros en esa situación? Reclamo, movilización cívica, constante, permanente, haciendo votos porque, reitero, un cambio radical alrededor del actual sistema, que como hemos señalado, Peña Gómez, que era el dominicano de más connotación internacional, de más relaciones internacionales, trae imbuido ciertamente de la mejor voluntad
trae lo que es esa estructura modélica que hoy conocemos como Ley de Seguridad Social y la lleva al Congreso o la proyecta para que sea en el Congreso para una parte en la que creía Peña Gómez, invertir en la gente, imbuido, reitero, de la mejor buena voluntad, pero en el Congreso entonces lo que empiezan es desarrollando una especie de Frankenstein, muchas partes, muchos pedazos, organizándola a la imagen y semejanza de lo que sería posteriormente este esquema, que no conforme con ese ecosistema de seguridad social, de salud, con ese sistema que en este caso instauraba esa ley, empezaron ya en el desarrollo, en la posterior preparación o arquitectura de implementación de la ley, entonces empezaron a cimentar las bases para un control hegemónico y absoluto, siempre a favor, ya con la reglamentación, con las diferentes superintendencias, con toda la estructura que tiene que ver con esto, empezaron a ir ya organizando, tanto para ARS como AFP, a ir organizando entonces ya el control que conocemos hoy de todo para esos grandes poderes que hoy por hoy son amos, dueños y señor de la seguridad social y consecuentemente de la previsión social, del retiro y de la salud de los dominicanos en las peores manos. Señores, cuando tú hablas de que hay que llegar a 110 años para tú recibir, que lo proyectan ellos mismos lo proyectan en una resolución que anda por ahí, que ni siquiera la han recogido. Cuando tú proyectas eso, cuando tú ves, por ejemplo, los empleados de la CDE, unos 1000 y tantos empleados, que están llorando, que están personas ya en discapacidad, personas que duraron 20, 25 años, que no hay forma de que se le dé o se le entregue nada. Cuando tú ves, por otro lado, las denominadas o llamadas pensiones solidarias, alrededor de 70,000 pensiones ha otorgado el gobierno. Tú dices, bueno, es un gran desorden. ¿Hasta dónde el sistema va a soportar, va a guardar eso? ¿Hasta dónde se va a proyectar esa injusticia? De que una cantidad de personas que no tienen los méritos, que no han llenado los requisitos, se le dé una pensión solidaria, que nosotros no tenemos al momento por qué criticar, pero se le dé una pensión solidaria y sí entonces nosotros criticar cómo no se le soluciona o se le resuelve a la gente de la CDE o a otras tantas personas que están inmersos en esa zozobra, en esa imprevisión, ya personas que no tienen el acceso a la salud porque no tienen un seguro, porque no tienen cómo conectarse, porque no tienen cómo estar al día con todo esto que, reitero, señores, es un negocio perfecto para la tesorería, para las ARS y para las AFP, que te miden tu sueldo y que te hablan, y eso lo vimos los otros días, y que te hablan de que van a aumentar el salario en el nivel privado, incluso el gobierno que no se metía en esos temas anteriormente. ¿Qué es lo que está como trasfondo? Aumentar lo que es esa recaudación, lo que es ese recogimiento de mucho dinero para el billón y tanto de millones de pesos que tiene este sector, que eso inmediatamente sube esa captación que tienen en ese esquema perfecto porque no tienen que hacer nada. Seguridad social, sin tesorería, sin ese pago no hay nada. Es solamente recibiendo y recibiendo para todos esos esquemas. O sea, esa gente no tiene ni siquiera un esquema de empleados para dar seguimiento y para hacer ese trabajo. No, eso les llega a su cuenta todos los meses, millones y millones de pesos. Pero, licenciado, se habla incluso hasta, en algunos casos, hasta como propuesta política, la reforma de la Ley de Seguridad Social. Pero por otra parte, usted nos dice que quizás es incumplimiento o malinterpretación. ¿Cómo podemos, cuál sería el punto más adecuado a lo que deberíamos llegar, por lo menos para un sistema adecuado como el que la gente se merece, en lo que es la conformación, el aspecto jurídico de la ley? ¿Una reforma? Pero fíjate, ¿o el cumplimiento? Ya no es ni malinterpretación ni incumplimiento, ya es una prostitución. Ya es que esta ley, que debió haber sido configurada de cara a su implementación, con toda la reglamentación, esos reglamentos han estado orientados al secuestro, a la toma completa del sistema. Sí. Ya no, ya es lo que ellos han cimentado, lo que ellos han desarrollado. Estamos hablando en un proceso de más de 20 años. Por eso digo que se trata de refundar, de llevarse eso de paro, de eliminar ese proceso de intermediación, que tú dices, bueno, es un poco difícil ya con la cantidad de dinero que tienen esta gente, con el control hegemónico que tienen sobre el entorno incluso mediático, político, porque son quienes tienen los dineros para financiar, quienes están con ese dinero del pueblo en esa estafa perfecta
quienes están hasta financiando hasta el propio gobierno con el préstamo de dinero. Es que entonces, sería, si vamos a hablar de reforma, sería una gran y profunda reforma que solo se va a lograr, y por eso seguimos en un círculo vicioso, solo se va a lograr con una gran movilización, con presión social constante y permanente, que lleve a que esto sea considerado y a que haya que tener algo transparente, pero no solamente transparente, sino a tono con lo que plantea la Constitución del 2010, que es una Constitución 11 años después de haberse configurado, o 9 años después de haberse configurado el esquema de seguridad social, y que trae ya otra proyección, otra visión propia del neoconstitucionalismo, a partir de su principio social, que es la seguridad social, la salud en su entorno, en su enfoque integral, que es lo que se necesita, que se reconozca, que se le concrete a los dominicanos ese derecho por demás fundamental a la salud y a esa seguridad, que hoy por hoy parecería estar de vacaciones en un largo asueto, en un largo feriado, en la República Dominicana. No nos llega. Todo el mundo, si no tiene un seguro carísimo, tiene esa presión, lo que tenemos el acceso al seguro. Son muchos, por eso decía Santos, bueno, que hemos entrado por parte, ni siquiera por parte. Al día de hoy, 20 años después, no hemos concretado lo que no nos conviene, o lo que no queremos como sistema, que es precisamente darle más capacidad y más posibilidades a las personas. Bueno, pero también hay una parte, yo no sé, donde como que la legislación, hay como una línea difusa donde ya pasa la ley de ser de seguridad, donde lo que se genere en seguridad social pasa a ser regido por legislación monetaria y financiera. El mercado es lo que decimos. Entonces, no hay tampoco, desde nuestro punto de vista, como una línea clara de donde una cosa se salta la verja y todo eso. Entonces, deberíamos también tomar alguna medida en cuanto a eso, o tomarlo en cuenta para esa movilización que usted propone. Bueno, es que esa gente desarrollaron ya, porque estamos hablando de mercado. Ya estamos en el mercado de valor. Los grandes capitales que han acumulado. Sí. Pero ciertamente no, están en el manto de lo que ellos han desarrollado, de lo que ellos han organizado. Entonces no es el componente financiero el que tiene control sobre esa estructura que la han hecho a su imagen y semejanza. No, esa gente está blindada, esa gente está fuera de todo. Esa gente no tiene inconveniente. El problema de ellos es en qué van a gastar para tener menos impuestos. Es dinero y dinero y dinero, sin que se concrete en razón o en beneficio de los dominicanos, lo que es esa aspiración incluso constitucional que le corresponde al Estado garantizarla, como es, señores, el derecho a la salud y a la seguridad social. Bien, tenemos una pausa, volvemos en unos instantes. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic.
Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Bien, seguimos en Salud y Previsión 110. Doctor Ramírez, el tema de las pensiones. Sí, Alonso, vamos a aprovechar este hombre con esa parte porque hay muchas confusiones. No, porque es que cuando a la gente hablamos de que nadie conoce a una persona que se haya beneficiado del sistema de seguridad social que ya esté pensionado por él mismo. Más sin embargo, hemos encontrado a gente que ha sido perjudicada por unas reglas no escritas o de último minuto en las cuales le condicionan el beneficio económico por supervivencia que le puede costar también. Entonces, ¿vamos a hablar de pensiones? Mira, existen en República Dominicana, hasta ahora, yo me categorizado, ahorita el abogado lo va a decir, yo lo que tengo un chin de nociones. Tres tipos de pensiones: la pensión por vejez, por discapacidad, y la que tú dijiste del cónyuge. Sí, la del cónyuge, ya la gente, una persona que tiene mucho tiempo cotizando. Él le va a decir el nombre de cómo se llama esa de sucesión. Sí, también. cómo no. Supervivencia. Entonces, exactamente, por supervivencia, que es ahora mismo es el embrollo más grande. Él explicó ese pedazo, hay unos cuartos que esa gente tiene, hay unos requisitos ahí, y todo esos cuartos la banca lo tiene, haciendo lo que le da la gana, nada más produciendo. Y para después salirle a uno porque, ¿cómo lo quiere? Sí, mira. ¿Un poco ahora o casi todo en 5 pagos? A los pocos que le han tocado, como él explicó ahorita. Mira, entonces en la pensión por vejez, nosotros tenemos en República Dominicana, creo ahora, 2, que es la 379-81 para todos los empleados públicos, y tenemos la 414-98, que se creó y se promulgó en el 98 por el entonces presidente Leonel Fernández. ¿Qué sucede? Que esa ley, en la parte que tiene que ver con salud, te manda, pero antes de mandarte vino y modificó un artículo, el artículo 7 de la ley 6097, y parió 3 párrafos. Entre ellos está que todo aquel que tiene 65 años de edad y 30 años de ejercicio, o 35 años de ejercicio, no importa la edad, usted se va automáticamente, es obligatorio tu retiro. Yo primero mi primera pregunta ahí mismo cae y dice, ¿es cierto que para cumplirse la ley 414-98 es obligatorio mejor irse por el reglamento, o tiene que ser realmente un decreto que tiene que hacer cumplir la ley? Eso es lo primero. Y segundo, en ese mismo orden, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una ley de pensiones que todavía tenga una atención pírrica para ese médico que se pensione, o para los pensionados que tienen que pagar la cuota más cara por una cobertura, 6.3 de su salario, y prácticamente no tienen cobertura? Entonces, yo no he visto tampoco un movimiento a hacer cumplir por ninguna de esas instituciones hacia la parte legal. O sea, realmente que no hay respuesta desde el punto de vista jurídico a estas intríngules. O sea, esa es mi inquietud. Y nosotros vemos que los decretos también sirven, trabajando para dividir, teniendo las mismas variables, el mismo derecho, a una parte que le corresponde, que lo dejan aislado, para entonces simplemente señalar un grupito. O sea, que dividen los derechos también fundamentales a esa pensión de uno y otro. Estas cosas son las que se están dando cada vez que se hace un decreto. Ahora mismo habían 5.500 médicos, en este caso, que iban a esa pensión, y pensionan 1.200 en estos días, y entonces los otros, cuando la ley dice que es automático el retiro y obligatorio, es a los 60 años y 20 años lo primero, es automático tú pedir, miren, yo quiero retirarme, tú lo puedes pedir, pero es obligatorio a los 65 y 30 años, o 35 años, no importa la edad.
Mira, es muy lamentable el drama humano, social, que supone la perversa manipulación e implementación de todo este esquema, de todo este sistema. Fíjense que como solución a todas esas reflexiones y preocupaciones que plantea Santos, cada vez que se habla de reforma, lo que hay son amenazas de contrarreforma, pese a que en el derecho constitucional, en el derecho convencional, se ha instaurado como defensa, como protección a algunas conquistas que deben estar asentadas ya desde tiempos inmemoriales en lo que han sido estos procesos de constitucionalismo, de conquista, desde la Revolución Francesa a nuestro día, se ha planteado de esa cláusula de no regresividad, ¿verdad? De la progresividad que hay que observar a partir de una serie de conquistas que pudiéramos eventualmente observar o plantear o tener ahí, como por ejemplo en la parte del derecho laboral. El derecho laboral, y como este derecho social también de seguridad social y de salud, ningún ámbito, ningún aspecto como regla general que haya sido fruto de una conquista y que esté asentado ahí, en modo alguno puede involucionar, ni puede haber una propuesta de ley, una propuesta de reforma que venga entonces a quitarnos valores agregados que tenemos, como el tema, por ejemplo, de los 65 años, que ya de los planteamientos, cada vez que nos sentamos a discutir los planteamientos que se hacen, es que no debe ser 65, sino que hay que subir la edad, porque se requiere que le den más y más dinero y que el sacrificio sea mayor. O sea, lo que quieren proyectar es una especie de esclavitud. Entonces, eso no es viable, eso no es posible, eso es inconstitucional. Pero cada vez que nos sentamos es lo que se plantea, es lo que se hace. Regresividad, que no es viable, que no es posible a nivel de derechos humanos, de estos que son derechos fundamentales y que en el entorno internacional se traducen en derechos humanos. Entonces, por eso es que yo digo, es difícil, algo que está instaurado en todo el esquema, en todos los ámbitos, en todas las ramas profesionales. Por ejemplo, yo que estoy aspirando a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, a la hora de nosotros hacer un levantamiento de nuestra propuesta, nos vamos a encontrar de que el grave problema que tienen los abogados, casi unos 80,000 abogados que hay en la República Dominicana en la actualidad, es precisamente, como se trata de una profesión liberal, sumida en ese orden, en ese sentido, en un grado importante de informalidad. Entonces, no tenemos acceso a esa seguridad social. Los abogados, es uno de los puntos que uno tendrá que repotencializar y buscar que tengan siquiera un seguro de salud, que tengan derecho a pensiones, que tengan cooperativas, que tengan esa previsión, porque somos quienes más estamos desconectados sin que el gobierno o los gobiernos le den solución a ese planteamiento, porque estamos ahora mismo, lamentablemente, inmersos en lo que es esa trampa en que ha devenido este esquema de seguridad social. No tenemos esa previsión, no tenemos un seguro, con la agravante, reitero, de que se trata de una profesión liberal, independiente, que como tal no tiene esa conectividad con el sistema a nivel formal para que pueda tener acceso a esa aspiración que debieron haber concretado, que debieron haber tenido de cara a las responsabilidades de la ley y del gobierno, y que esa parte no entra en vigencia con el ámbito contributivo. Precisamente, Santos, licenciado Potentini, precisamente ese es un problema, uno de los fallos que no se tomaron en cuenta en la legislación, el profesional liberal, el independiente, queda excluido del sistema, siendo quizás el más vulnerable. El más vulnerable. Estamos viendo lo que es su propuesta con respecto a sus aspiraciones a dirigir el Colegio de Abogados. Realmente creemos que es una posición a la cual usted debió haber llegado hace mucho tiempo, por todo el trabajo que ha hecho en el Poder Judicial, por el rescate y el orgullo de ser abogado. Y en cuanto a temas de salud, una de sus principales propuestas es proporcionar asistencia a los miembros del colegio en temas de salud y seguridad social en su contexto integral, promoviendo y gestionando seguros de salud, pensiones y cooperativas para los abogados. Háblenos de esto, por favor. Bueno, vamos a esperar que el gobierno, ¿verdad?, que ha sido el más generoso en toda la historia de pensiones solidarias. Vamos a ver cómo son tomados en cuenta los abogados. Reitero, una cantidad de pensiones que no conocemos la naturaleza,
pero cuando se habla de pensión solidaria son personas que no pertenecen, que no están en el sistema o que no han cumplido con esos requerimientos, que bien pudiera ser una política pública de asistencia por parte del gobierno. Por eso yo no critico, pese a que es un esquema muy alto y que nos llamaría al cuestionamiento de que hasta dónde un gobierno puede comprometer un patrimonio en esa magnitud que no afecte el sistema ordinario, normal, ¿verdad?, a la hora de tú hablar de 70,000 pensiones que se han dado en el ámbito, en el orden solidario. No, pero tú dijiste en estos días que te observé en un programa, desde tú llegar al colegio de abogados, lo primero que tú vas a hacer es sentarte con el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo de Seguridad Social, para plantear una serie de incorporación de esos colegas que prácticamente de tener cualquier enfermedad catastrófica, enfermedades crónicas, no están asegurados por el sistema. Entonces, sería interesante que esa cosa la gente lo sepa, que tú estás preocupado. Pero no solamente por introducir a todos esos colegas a la seguridad social. Pero no solamente será una preocupación que se va a quedar en los meros trámites, en las meras diligencias de contacto y de tratar de visualizar o de visibilizar el problema. No vamos a quedar en eso. El derecho a la salud, el enfoque integral de la seguridad social se constituye, se erige, aunque de raigambre social, en un derecho fundamental listado en los artículos 37 al 67, en uno de los títulos de la Constitución que precisamente considera o prevé los derechos fundamentales. Entonces esto es amparable. Si tenemos que ir a los tribunales, lo vamos a hacer. Como tenemos otra propuesta también de que el profesional del derecho que se le está negando la posibilidad de ese acceso al trabajo en los actuales momentos, he oído el grito al cielo de que la plataforma, por ejemplo, del MINER, del Ministerio de Educación, los rechazan, no tienen acceso, no tienen posibilidad, pese a que se han habilitado, tienen la habilitación docente. La actual gestión del Colegio de Abogados se ha encargado de eso, unos 10,000 y tantos abogados pues ya han logrado su habilitación profesional o docente para poder tener acceso a ese mecanismo de trabajo en temas tan puntuales como lo sería el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que habla de la educación de la Constitución, en este caso, bajo el abanico del derecho a la educación de la Constitución en las escuelas, pero no solamente en las escuelas, en el nivel técnico y en el nivel universitario. Siempre tuve, en términos retóricos, en términos discursivos, que se hacen apresto y que se hace el planteamiento, el Tribunal Constitucional, que ha hecho un gran esfuerzo, por lo menos en el orden mediático, en el orden de socializar, en el orden de poner en el tapete el problema, pero a la hora de verificar no se concreta nada de esto a nivel de educación, ni a nivel tampoco de el ámbito de la educación superior. Pese, reitero, a que hay cosméticamente muchos esfuerzos alrededor de este tema, como lo sería también la ley 67-17, que es la ley 63-17, la ley que instituye el tema de la seguridad vial en la República Dominicana, claro, que también es mandatorio. Ustedes saben que las estadísticas dan cuenta de que somos el campeón del mundo de muerte por accidente por cada 100,000 habitantes del mundo, señores. Estamos en el primer lugar. Eso disminuye, eso impacta no solamente la calidad de vida, sino la expectativa de vida en la República Dominicana. Entonces esos son todos los puntos que nosotros estamos considerando que tienen que ser los abogados, rescatar, reivindicar el orgullo de ser abogado, con más educación, con seguridad social, con fortalecer las seccionales del Colegio de Abogados, la firma electrónica de los abogados, la uniformización de la malla curricular no es hoy día, tenemos dando con libros antiquísimos, no está prevista la emergencia de las nuevas áreas del derecho, como lo es derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, que son los ámbitos que hoy por hoy, derecho del medio ambiente, que hoy por hoy deben ser potencializados y deben ser trabajados a nivel de derecho público. Es mucha la labor que hay que hacer. Plan de vivienda también de los abogados, casa club, dentro de ese ambiente de naturaleza social, y sobre todo que esto debe ser la puerta de entrada de la independencia del Poder Judicial, que precisamente serían los abogados, pero fuera de las banderías políticas, o sea, que los partidos te apoyen, pero te apoyen en un ámbito de institucionalidad, no hegemónicamente como que esto es un botín de guerra, no, esto es de los abogados, para los abogados, y hay desde ya que tener esa conciencia, señores, conciencia de clase. No somos como gremio, no somos de partido,
como gremio somos abogados, ese tiene que ser el común denominador y podemos tener la aspiración y lo que entendamos en los partidos, en la política, pero en esto tenemos que preservar esa esencia, esa conciencia de clase que es lo que tiene que primar para rescatar ese orgullo de ser abogado que hoy por hoy pues nos han tenido marginado, vejado en todos los niveles y son de los aspectos que nosotros tendremos que reivindicar. Bien, ¿cuándo son las elecciones? El primer sábado de diciembre, o sea, estamos hablando ya de unos 4 y tantos meses, para ya lo que sería ese proceso eleccionario. Y eso es lo que hacemos, le pedimos el voto, el apoyo, que se sumen, que participen, que empecemos a interesarnos por esto, porque hay que rescatar ese orgullo de ser abogado. Ustedes recuerdan que siempre se decía en los diferentes contratos de alquiler de que no se aceptaban abogados, habían letreros de que no se... ni abogados, ni religiosos, ni militares. Sí, entonces, señores, eso no es posible. Nosotros somos el profesional más importante que sociedad alguna pueda tener, porque somos quienes le damos expresión jurídica a lo que es la concreción del presupuesto general del Estado en el orden financiero. Todo tiene que hacerse a través de un contrato. Somos quienes garantizamos la paz pública con el derecho, con la convivencia pacífica. No, el acceso a un sistema jurídico adecuado y una defensa la adecuada justicia, también el ideal democrático. Es un derecho. Una garantía de derecho. Claro que sí. Trajano Potentil, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados, también nos ha hablado acerca de lo que son las implicaciones y cambios que deberíamos tener en materia de salud y previsión en términos legales. Muchas gracias, al igual que le agradecemos a ustedes por la sintonía. Les esperamos la próxima semana en un espacio igual o mucho mejor.